Hoy me tocó compartir un tema con el cual he estado debatiendo toda mi vida y yo creo que no va a ser ajeno también a ti. Es un tema que de verdad pues nos falta reafirmar, y en ese tema nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de Dios. Amén. Y el aceptar que tengamos necesidad de Dios pues no es más sino que, como dice la palabra, sí, bienaventurados los débiles de espíritu. Todos venimos de batallas, venimos de situaciones, solo Dios y tú sabes lo que tienes en el corazón. Y hablando específicamente, acompáñenme a la carta de Romanos, capítulo 15. Vamos a centrar hoy este tema que vamos a compartir en estos 7 versículos que para mí, en lo personal, pues han hablado a mi vida. Y la palabra de Dios no solamente es escucharla, no solamente es informarte. Dios no quiere informarte, Él quiere que transformemos nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Y a veces pues sí se nos informa y sí se nos hace bonita la palabra y sí la creemos, pero no nos convence ni la ponemos en práctica. Y así somos, hermanos, así somos los cristianos. Lamentablemente nos cuesta trabajo ejercer la palabra, nos cuesta trabajo llevarla a cabo, a la práctica. Y ahí en Romanos 15 dice así: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. En otras versiones dice de los débiles, no de los flacos, esbeltamente hablando, no, sino de las personas débiles. Los que somos más fuertes, los que somos más maduros, debemos de llevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Que este mensaje llegue a tu corazón y que te des cuenta en el grado en el que debes de estar ya y no en la conformidad en la que el enemigo te tiene, o nos tiene, mejor dicho. Pasamos al siguiente versículo y dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien. ¿Hacia qué? A edificación. Agradar al prójimo en bien, a edificar. No en bien a caer bien, no en bien a simplemente ser de agrado a los demás en cuestiones seculares, y a veces se nos va la mano en eso. Y dice el siguiente versículo: porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Continuamos. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Continuamos, dice: mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordéis a una boca, glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo sobrellevó para gloria de Dios. Amén. Amén. Qué palabra tan fuerte. Y la palabra de Dios no busca informarnos, busca confrontarnos. ¿Qué de esa palabra hay en ti y qué no hay en ti? ¿Qué estás poniendo en práctica y qué no hay en ti? ¿Sí? A partir del capítulo 13 de Romanos vemos que Pablo está hablando que debemos relacionarnos con los creyentes que nos rodean, y hemos aprendido que como creyentes debemos ayudarnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros. Y en este pasaje específicamente es una sección que sirve como un clímax de esos pensamientos. Aquí aprendemos que debemos tener un espíritu de tolerancia. Es como yo titulé este mensaje que quiero compartir: la tolerancia. ¿Y qué es para ti la tolerancia? ¿Con qué cosas batallas en tu tolerancia? Somos gente que estamos muy particularmente intolerantes
a cosas que no nos convienen o nos dañan emocionalmente. ¿Y qué pasa? Hay confrontación, no solo en la iglesia, en los hogares. Y es un mensaje así que hay muchos hogares donde la gente vive junta. En las iglesias nos juntamos. Pero ¿por qué no hay prosperidad? Porque no basta con estar juntos. Tenemos que tener unidad, ser unánimes. Recordemos que en la recordemos que en el libro de Hechos, la iglesia primitiva prosperó porque todos estaban, ¿qué? Unánimes. No solo se juntaban, no solo se reunían, estaban unánimes en un mismo sentir. Lo vemos en los hogares. Hay hogares en donde las parejas están juntas, pero no están unidas. Hay iglesias donde los hermanos están juntos, pero no están unidos. Y nos falta esa unidad. La unidad quiere decir que lo que le pase al hermano me debe de doler a mí, o me debe también a mí de afligir los vituperios que tengan otros hermanos. Y no sé si has notado, pero todos somos diferentes, porque venimos de distintos lugares, venimos de distintos orígenes, tenemos distintos tipos de educación. Si no tenemos cuidado, podemos permitir que estas diferencias que hemos tenido se conviertan en un problema de hermandad, ¿sí o no? Porque todos somos diferentes. Todos tenemos nuestras particularidades. Podemos mirar a un hermano que tiene ideas diferentes a las nuestras y a veces podemos concluir en que simplemente no tendremos comunión con ellos porque no se parecen a las nuestras y son como extraños para nosotros. Somos intolerantes a esas cosas. Sin embargo, son nuestras diferencias las que hacen posible la iglesia, si te das cuenta. Las diferencias de cada uno hacen posible la iglesia. Porque imagínate que todos fuéramos iguales. Qué aburrido, ¿no? Que todos fuéramos programados exactamente igual. Pues no tendría variedad esto, no tendría sentido. Todos estaríamos programados a hacer lo mismo, como si fuéramos robots. Y eso sería más que aburrido, sería más que sin sentido. Por eso, la iglesia es un lugar donde Dios permite que las personas diferentes, donde convergen diferentes personalidades únicas, se encuentren y produzcan una dinámica que no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo, hermano. En ningún otro lugar. Mira, vamos a tomar como ejemplo la alabanza o el grupo de alabanza, ¿sí? Vemos que en el grupo de alabanza hay diferentes instrumentos, no es el mismo la batería que la guitarra, que el teclado, que el bajo, no es lo mismo, hay diferentes instrumentos y cada uno suenan diferentes. Todos los instrumentos, aparte de sonar diferentes, se tocan de diferente manera. No hay una similitud en eso, pero también tenemos todo tipo de hermanos en las alabanzas. En este caso particular, pues están los hermanos que valga la redundancia, somos diferentes, somos personas con distintos tipos de pensamiento. Y ahí converge una variedad de diferencias entre personas, entre instrumentos, entre músicos, que tienen todo tipo de hábitos distintos y distintos tipos de interpretación. Pero sin embargo, cuando todo esto se junta y todo sigue, en este caso al liderazgo, y permanecemos juntos, podemos producir algo que sea agradable y hermoso para Dios. Como las personas, siendo diferentes, cuando nos unimos con un propósito único, podemos hacer algo agradable para Dios, dice. Y este es el deseo del Señor para la iglesia. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios actúe de manera que opere en la iglesia de una manera en obediencia total, nos empezaremos a amar, nos empezaremos a respetar, nos empezaremos a tolerar unos a otros y produciremos una sinfonía de armonía que el mundo no va a poder duplicar. Por eso esto solamente será posible cuando amemos al Señor como debemos de hacerlo, hermanos. Cuando lo hagamos de una manera genuina, cuando se le permita realmente a Dios liderar, es como debería. Habrá paz en las iglesias, habrá armonía y habrá el poder que Dios quiere en la iglesia. Porque hoy en día
se habla mucho de esta palabra tolerancia, pero se ha malentendido o se ha malintencionado el uso de esta palabra. Incluso hoy en las escuelas a la tolerancia la califican como la inclusión. Es que tú tienes que ser tolerante con ciertas cosas. Es diferente a ti. Y tienes razón en ciertos aspectos. Pero esta palabra tolerancia significa que debemos respetar y soportar a otras personas independientemente de lo que hagan en su vida. Por ejemplo, imagínate, si una persona es abiertamente homosexual, se supone que el resto del mundo debe de aceptarla. Se supone que el resto del mundo debe fomentar ese estilo de vida. Porque ¿qué dicen hoy en las redes? ¿Qué dicen hoy? Es que tuvo el valor de salir. ¿De dónde? ¿Qué valor tan grande tuvo? Y créanme, hermanos, yo he lidiado con personas durante mi vida que tienen un valor tan grande, pero se dejan llevar por este engaño del enemigo. Que dicen, es que tú debes de tener el valor como lo tuvo fulanito, y hoy celebridades les aplauden que hayan salido del closet. Esa es una manera que el mundo nos está pidiendo que tengamos de tolerancia. Que desde pequeños a los niños les digamos, tú puedes escoger tu sexualidad, eres libre de eso. Veamos el engaño tan grande que el enemigo quiere meter, quiere insertar aquí en el mundo. Se supone que el resto del mundo debe de entenderlo. El mundo, esto es lo que entiende por tolerancia. Lo vemos en las películas ya si no traen un cuadro de inclusividad hacia este aspecto de género, se ven como que están violentando los derechos de los demás. Qué triste es que estas personas que no se aceptan a sí mismos quieren que las demás las acepten. Y no estoy juzgando de esta manera, sino lo que nos toca con nosotros es ser tolerante de manera con los hermanos que podamos edificar, ¿sí? Hay algunas cosas que simplemente no podemos tolerar nosotros, que no debemos de tolerar. Lo que estoy compartiendo en este momento es una actitud dentro de la iglesia que acepte las diferencias personales de nuestros hermanos en Cristo. Una actitud que nos haga amarnos tal como somos y que nos ayude incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando nos equivocamos. Quizá no podamos apoyar el punto de vista de alguien que está equivocado, pero sí podemos practicar el amor hacia ellos. Este es el tema central de esta enseñanza en el pasaje. En el primer versículo, Pablo nos lleva de regreso a lo que ya hemos aprendido acerca de estos asuntos. Regrésame ahí a Romanos 15:1, por favor. Dice, llevando de regreso a los que ya hemos aprendido acerca de este asunto. Dice, Pablo ha estado hablando del hermano más débil. Así que los que somos más firmes debemos de sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. A mí me pasó, y esto muchas veces contiende con las viejas generaciones que viene de una religiosidad muy marcada e infundida por costumbre, que yo le llegaba a decir a mi abuelita, ¿a poco tú crees que ese mono te escucha? También debemos de ser tolerantes con la inmadurez de las personas. Hay personas que tienen una fe muy inmadura o una fe muy prematura, o que van empezando en su fe, o que han vivido engañadas toda su vida. Pero imagínate que Dios te dio misericordia y gracia para conocer de su palabra y que comiences a contender de esta manera con las personas. Oye, ¿y por qué estás usando el rosario? En la Biblia no habla. ¿Qué manera de tolerancia estamos reflejando aquí? Pablo está hablando, ¿sí?, que debemos de ser firmes, debemos de llevar sus flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos. Es que yo sé más que tú, mira, déjame te enseño. Y minimizar a las otras personas. Ese no era el modo que Cristo usaba para evangelizar. Cristo nos pide que seamos tolerantes en ese hermano. Muchas veces con los hermanos a quien les gusta señalar, o tenemos hermanos que les gusta juzgar, que les gusta criticar. Dice, en eso es donde nosotros debemos de llevar la firmeza con los demás y ayudarles para que no sean víctimas de esa inmadurez.
Ante ellos debemos de ser nosotros los maduros, los fuertes, y soportar, dice, debemos de soportar las flaquezas de los débiles. No debemos contender contra ellas, debemos edificar en amor. La palabra debemos nos indica una cuestión que tiene que ver con una obligación, un deber. Tú debes de trabajar, porque si no, no monetizas, no facturas. Quien no trabaje no come, ¿cierto? Es un deber y es una cuestión de obligación. Nos dice que tenemos un deber para con nuestros hermanos que son débiles en la fe. Y este debe de ser algo que se debe de cumplir eficazmente si lo practicamos, ¿sí? Es nuestro deber como hermanos en Cristo y como aquellos que tenemos un tiempo ya más de madurez, sobrellevar las cargas de los demás. Y es ahí donde ya no nos gusta la función como hermanos. ¿Qué es nuestro deber? Vivir una vida crucificada. Mira, Pablo dice que debemos de soportar las flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra soportar es de suma importancia. Es la misma palabra que leemos. Ponme Juan 19:17. El Evangelio de Juan 19:17. Dice ahí: y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Quién llevó su cruz? Hasta ahí déjame en el 17. La Biblia nos habla de que Jesús iba cargando su cruz, estaba soportando la cruz sobre sí. Una cruz que debemos de llevar. Y no solamente en las cosas buenas debemos de gozarnos, debemos de aprender a llevar nuestra cruz. Debemos de aprender a tolerar las pruebas que se nos están poniendo constantemente. Mira, ahora vamos a Gálatas 6:2. También se utiliza esta referencia en la cual somos exhortados a lo mismo: sobrellevad los unos las cargas de quienes, y cumplida así la ley de Cristo. Si Cristo llevó tus cargas, ¿por qué tú no has de llevar las cargas de alguien más? Si tus cargas fueron más pesadas, imagínate, Cristo las cargas de todos llevó. Y a veces nos cuesta, y me anoto en primer lugar, el ser tolerantes en nuestros hogares, el ser edificadores en nuestros hogares, ahí donde el primer fruto se debe de ver. Ahí donde debemos de, como dice la palabra, quien desea el apostolado, buena cosa desea, pero tener en sujeción su hogar, tómala. Aquí la estadística estaría pobremente muy baja. Y aceptémoslo, hermanos, nos da cuenta de que necesitamos ser tolerantes, necesitamos llevar las cargas de todo. Toda idea es de abnegación y sacrificio. Cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo por nosotros. Hizo a un lado todos sus derechos. Todo de lo que Él gozaba lo hizo a un lado. Él se negó a sí mismo y sufrió a nuestro favor para quitar nuestros pecados. Imagínate, qué difícil fue para aquel que dice la palabra que estaba en el trono celestial humillarse. Pero a los príncipes y a las princesas de este mundo nos cuesta humillarnos. Nos cuesta rebajarnos, nos cuesta ser tolerantes. ¿Cuánto más no crees tú que a Cristo le fue más difícil? Porque Él ¿de dónde venía? Por eso nosotros debemos de ser con ese entendimiento. Dice, seamos como en el sentir de Cristo. Este es uno de los versículos que nos llama para que apartemos los ojos de nosotros mismos y nos fijemos en quienes nos rodean, para que podamos acercarnos con ellos con amor, no para criticar, no para juzgar, sino para edificar y marcar una diferencia en sus vidas. En otras palabras, cuando la iglesia funciona como debería, habrá ocasiones en que voluntariamente tengamos que dejar todo de un lado, de nuestros derechos y privilegios personales, para hacer bien a los demás. Habrá momentos en que nos tendremos que negar a nosotros mismos para que la iglesia en conjunto pueda prosperar. Eso es la semejanza que quiere Cristo en nosotros, una vida crucificada. Pero la vemos poco tolerante en nuestras vidas, que nuestro deber es vivir una vida constructiva. Así como Pablo profundiza en su pensamiento en el versículo 2, ahí de Romanos 15:2,
dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Pablo no está diciendo que debemos de tratar de vivir la vida para agradar a todos, porque eso es imposible. Ya lo dice el viejo dicho, no soy monedita de oro. Es bien difícil agradarle a las personas. ¿Por qué? Nunca le vamos a dar gusto a nadie. Pablo nos está diciendo que debemos de tratar de vivir una vida para agradarle a Dios e intentar hacerlo, pero esto dará cuenta de que no se puede complacer a todo mundo y que en este vaivén de la vida pues tendremos fricciones. Pablo nos está enseñando que debemos comprometer nuestros estándares no debemos de comprometer nuestros estándares solo para hacer felices a los demás. Él no defiende una mentalidad de complacer a los demás. Eso es peligroso si aparte está mal. ¿A quién es el único que debemos de complacer? Pablo nos dice que debemos de vivir este tipo de vida que edifique a otros. Debemos de vivir de tal manera que cuando lo encontremos en el cielo nos diga gracias por vivir así. Y debe de ser algo mostrado. Debemos de servir como ejemplo. Dice, ay, ese hermano sirve. Lo sirve como mal ejemplo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que debemos de tener para con otros. Mira, si nos preguntamos cómo podemos hacer esto o dónde podemos encontrar un ejemplo de esta vida, Pablo dice que nuestro ejemplo supremo de una persona que vivió su vida para el bien de los demás, que todo lo hizo bien, pues solo hay un modelo a seguir, porque de ahí en fuera de él, a quien le pongas el dedo, todos fallamos, todos fallaron. Acompáñame a 1 de Pedro 2:21 para establecer el estándar que dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus ¿qué? Pisadas. Su ejemplo, sus pisadas. Él nos dejó el estándar que debemos de seguir de vida, ¿sí? Piense que todo lo que Jesús pasó para brindarnos salvación, tú ni siquiera te imaginas. No dimensionamos todo lo que el Señor pasó para darnos la salvación. Él dejó el cielo, la gloria de los cielos allá arriba. Nos lo dice en Filipenses 2:5. Dejó el trono. Dice ahí en Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El siguiente, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él dejó la gloria suprema para venir a humillarse. Y dice el 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente se vino a humillar como hombre, vino a morir de la forma más humillante, vino de la forma más degradante que hubiera en ese tiempo para un hombre. Porque sabemos, o la historia ha enseñado, que la muerte en cruz era dada para los peores, para aquellos que eran considerados las peores personas. Él dejó eso, tolerando nuestros pecados para darnos salvación. Sufrió pobreza, como dice en Mateo 8:20. Sufrió carencia, sufrió pobreza, necesidad. Mateo 8:20 marca cómo Jesús fue, cómo fue su caminar. Y Jesús les dijo, las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza, ni siquiera un catrecito. Y a veces nos quejamos nosotros de las nimiedades que ni siquiera se comparan con lo que Dios nos brindó en la salvación y todo lo que dejó Jesús por ese amor tan grande. Fue vituperado y odiado, rechazados por aquellos a quienes vino a salvar. Imagínate, por aquellos a quienes vino a compartir la salvación, fue rechazado, fue castigado, humillado.
Ponme Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí déjame en el 11. ¿Por qué? Porque Él no solamente fue a compartir su palabra, como a veces nos ha tocado a algunos hermanos ir a evangelizar. Ay, es que no quiso, ay, es que no me habló, es que no quiere saber de Dios. Y si bien la palabra nos dice que a donde fueres aceptado, orad y ahí habrá paz, y donde no, sacude tus pies y sigue tu camino. Pero veamos que el Señor fue más allá y nos insta a ir más allá. Para nosotros la lección es clara: debemos ser como Jesús. Incluso si se ríen de nosotros, debemos de servir a los demás. Incluso si somos ridiculizados o reprobados, debemos de servir a los demás. O incluso si somos odiados e incomprendidos, aún así debemos de servir a los demás para la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Vivió una vida para agradar a su Padre, no a nadie más. En Juan 4:34, Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer. Como ese resultado pudo dar su vida al mundo. Juan 4:34. Mi comida es que haga yo ¿qué? Y que acabe su obra. No le importó nada más, no se distrajo en ninguna otra cosa. Como resultado pudo dar su vida por el mundo. Cuando vivimos para agradar al Señor y hacer su voluntad, habremos alcanzado la meta de ser como Jesús, de ser un sacrificio vivo, que es para lo cual hemos sido llamados. La idea de este versículo es que cuando pase uno por el servicio en el Señor, va a haber vituperios, va a haber cuestiones que nos pueden desanimar, de derrota. En estos tiempos necesitamos aprender a mirar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Sin mirar la palabra de Dios, todo será desánimo, todo será en nosotros abatimiento, porque incluso el mismo Jesús, ¿de dónde recobró fuerzas cuando Satanás lo amenazaba en el desierto? Fue de la palabra. Dijo, y él no dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Él dijo, escrito está. No es lo mismo, ¿verdad? Escrito está en la palabra de Dios. Dios me habló, no sé, a veces lo tomo yo como una atribución muy ostentosa de decir, Dios me habló. Qué bien, pues, qué bien que tengas esa comunión con Dios. Pero el mismo Jesús que hablaba con Dios decía, escrito está, velo, ahí lo encuentras en la palabra. La palabra de Dios se va a notar en nosotros cuando tengamos una comunión con ella, y cuando no la tengamos también se va a notar. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver, cuando no tengamos una comunión en la palabra de Dios, nos vamos a volver criticones, mezquinos, intolerantes con los demás, y será difícil llevarnos bien con otros. Pero cuando tenemos una comunión con la palabra de Dios, la tolerancia será demostrada, y también tendremos un deleite en el estímulo que viene en las Escrituras. Estos versículos finales que Pablo usa en la palabra es el secreto de una iglesia grande. Es lo que debemos de hacer como iglesia para que el poder y la gloria de Dios se manifieste. Una iglesia no es grande por tener edificios, no es grande porque tenga una gran cantidad de personas que asisten, no es grande porque tenga el dinero y las cuentas llenas en el banco. Una iglesia no es grande porque tenga un gran canto, un servicio de alabanza, una predicación que caracterice a una iglesia grande. No es eso. La grandeza de una iglesia se encuentra en la pequeña palabra uno. Y es lo que les decía en un principio: unánimes. No solo el juntarnos, sino el estar unánimes en un mismo sentir, que haya una unidad. Es decir, los miembros de una iglesia son uno en Cristo, son uno en la iglesia. La recompensa de la unidad vendrá en un mismo sentir, es decir, con las mismas ideas afines, con las mismas ideas en común. Todo lo que hacían en la iglesia primitiva giraba únicamente en torno a la fe en Cristo. Y estoy convencido yo de que esta es la solución de las iglesias hoy en día, para que todos esos problemas
de las iglesias se vayan a partir de tener una unión en torno a la meta y al propósito del Evangelio. Tener una unidad, no solamente el juntarse, sino que hay un mismo sentir. El Señor nos bendecirá cuando la iglesia deje de discutir que si de qué color es el adorno, de qué color es la alfombra, qué tipo de himnario vamos a usar, o a quién le toca limpiar esto o aquello. La iglesia va a empezar a crecer cuando volvamos a centrarnos en la tarea principal, que es ganar almas, y estaremos listos para ver al Señor bendecir la iglesia. Después de todo esto veremos la gloria de Dios en un mismo sentir en Cristo. Es a lo que fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados a tener un mismo sentir en Cristo. La tolerancia viene de una comunión con la palabra, de una relación con Dios. Yo sé, como a mí Dios me habló, ¿en qué estás siendo intolerante? ¿Hay intolerancia en tu trabajo? ¿Por qué? Porque no alcanza el dinero. ¿Hay intolerancia en tu hogar? Porque tus hijos, porque tu esposa, porque tu pareja, porque tus hermanos. Hay intolerancia en todos lados, menos la intolerancia que debemos de tener, que es la intolerancia al pecado. Fuera de eso, toleramos las cosas que no debiéramos e intoleramos aquellas que Dios nos está invitando, mandando y exhortando a que seamos unánimes. ¿Qué importa si el hermano cree esto? Edifícalo en amor. ¿Qué importa si en aquella iglesia dijeron, edifica con sabiduría? No venimos a este mundo a ganar debates ni batallas. Venimos a mostrar el amor de Cristo. Y nos queda la primera lección, que es en nuestros hogares. Y ahí es donde tenemos a veces las primeras fallas de intolerancia. Porque el diablo sabe que si tenemos nuestro hogar, nuestro nido en contienda, afuera solo seremos, como dice la palabra, címbalo que resuena. Tendremos que centrarnos ahí. Es un mensaje que hoy Dios nos quiere dar para que seamos tolerantes en ciertos aspectos también. Y hay otros en los que no podemos tolerar como iglesia. No debemos de tolerar cosas que van a traer a nuestros hogares perdición, que van a minar, como dice la palabra. Las pequeñas zorras minan y acaban con una cosecha. Es nuestro sentir el de Cristo. Realmente nos falta mucho para llegar a la plenitud a la cual estamos siendo llamados. Por eso entonces, ¿tienes problemas para aceptar a los demás como son? Hoy hemos aprendido que nos falta tolerancia y a lo inmediato, a lo próximo que tenemos. Hoy no se trata de estar juntos, se trata de estar unánimes, de que busquemos una unidad, empezando en el núcleo de la sociedad, que es la familia, y viniendo a la iglesia con ese sentir. No sé tú, pero a mí Dios me estuvo hablando mucho en esto y decía, mucho tienes que hacer en esto. Porque el que tú vengas aquí es para compartir algo que Dios te está hablando a ti, pero que Dios va a hablar a lo mejor a las vidas de quien quiera. La palabra dice, el que tenga oídos para oír. Yo creo que esto está minando no solo las iglesias, los hogares, que la falta de tolerancia nos está dando contiendas sin sentido, porque no hay una relación constante con Dios en su palabra. Y nos piden que toleremos las cosas que nos están llenando de perdición. Toleramos esto, toleramos aquello. ¿Por qué? Porque el mundo lo está insertando como si fuera un derecho. Depende de ti aceptar o rechazar en tu hogar. Y como la palabra de Dios dice, todo te es lícito, pero no todo te edifica. Yo no sé qué hay en tu vida, en tu mente, en tu corazón, que te falte por tolerar. Pero sí sé que hay una necesidad de una mayor comunión con la palabra de Dios.
y que esta comunión nos dará como resultado una mayor tolerancia a las cosas del mundo, aquellas que nos apartan de la gloria a la que hemos sido llamados. Porque si para algo fuimos creados, dice la palabra de Dios, es para manifestar las glorias venideras de Dios. Pero lamentablemente no podemos manifestar glorias si vivimos en derrota por elección propia. Porque nos derrotamos al no tolerar cosas que debiéramos ya, como dice la palabra, de ser maduros a este tiempo. Se precisa que nos enseñen de nuevo, porque no lo practicamos a tal grado de dominarlo. Tenemos que volverlo a hacer.